Muy buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de El Voto Latino. Esta es una miniserie donde hablamos de las elecciones próximas y cómo en sí la comunidad latina debe estar informada de todo lo que sea aparente y referente a nosotros. Hoy tenemos dos invitados y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, a Bianca Grau y José Manuel Montenegro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Rita. Ha sido completamente un placer y hoy vamos a tomar un tema que me parece súper interesante, que es, bueno, dos gigantes dormidos, lo que es el voto puertorriqueño y el voto venezolano en el estado de la Florida, que como sabemos es un estado clave en estas elecciones. Así que vamos a empezar un poquitico por lo que son lo que es la formación. José, cuénteme un poquito sobre el camino que lo llevó a dar lucha a combatir la desinformación en la comunidad latina en las redes sociales. Bueno, fue un camino bastante cómico o diferente, diría yo. Realmente yo consumo muchísimas noticias en inglés, principalmente fuentes como el Washington Post, New York Times, MSNBC, Politico, you name it. Y yo me empecé a dar cuenta que hay muchas noticias que no veía en los medios en español, que vemos en los medios en inglés. Entonces eso me pareció siempre me ha parecido como interesante que a la gente que habla español le falta esa parte de las noticias un poco. Después también, porque soy venezolano, he empezado a notar que hay demasiada desinformación. Y una de las cosas más espeluznantes que me pasó este año fue cuando me empecé a dar cuenta de que mucha gente que yo conocía creía en esto de QAnon. Y de verdad que, wow, eso para mí fue un shock, que gente que yo conozco de toda la vida, gente que es capacitada, que han estudiado, que crean en esto. Y veo que le estaba pasando con muchos venezolanos. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que los venezolanos, por todo lo que pasó en Venezuela, que los medios de comunicación han sido censurados, los venezolanos están acostumbrados a depender mucho en los medios sociales. Entonces, lo que se riega por ahí, que yo sé que vamos a hablar de eso más tarde, bueno, puede ser peligroso a veces. Y a la vez, entonces yo me uní a un grupo en Facebook de venezolanos con Biden, se llama. Y es un grupo donde hacemos phone banking y muchas cosas para Biden. Y ellos nos dieron una guía para combatir la desinformación, que tiene varios tópicos ahí, ¿no? Y bueno, al final después terminé cayendo en TikTok y yo no estaba ahí, pero también veía mucha información, desinformación que venía de gente de Trump y cosas así, diciendo que Biden era un socialista y todo este tipo de cosas. Y eso fue lo que me inspiró a empezar a usar TikTok como una plataforma para combatir esa desinformación, porque no había visto gente reportando esa información que vemos en los medios en inglés. Y empecé por ahí, tengo ya un tiempito y me ha ido más o menos bien y bueno, la gente como que está viendo mi contenido. Así es, y de ahí usted se dio la tarea de combatir más o menos la desinformación. Bianca, también por su lado, usted hace una reportera en diferentes organizaciones, tanto en inglés como en español, y en medio de la pandemia usted dejó su trabajo, qué valiente, y empezó a ser reportera independiente. Entonces, ¿podría comentarnos cómo las redes sociales la motivaron a seguir este camino? Pues las redes sociales lo que hicieron fue que me permitieron una plataforma donde poner mi trabajo y donde poner mis reportajes sin tener que estar atada necesariamente a un trabajo firme o a una estación, algún website, alguna plataforma de las que conocemos como noticias. Entonces, básicamente podía seguir haciendo el trabajo que ya yo hacía, pero por mi cuenta. Y la razón por la cual me atreví a hacerlo es porque ya anteriormente, cuando había estado activa en las redes sociales poniendo contenido directamente, la respuesta era muy buena, igual como me imagino que le ha pasado a José, que cuando uno pone esa información y ve la respuesta y ve esa necesidad de la audiencia de querer consumir más de ciertos temas, pues te permite esa libertad de uno poder hablar de temas que quizás uno estaría un poco más cohibido con alguna estación o con algún medio de noticias, pues entonces tienes esa libertad y tienes ese contacto directo con la audiencia. Totalmente de acuerdo. José, según fuentes políticas, el voto venezolano americano acá en la Florida es mayormente republicano, que más o menos usted habla un poquitico de eso en la introducción. Y debido a que se sienten
identificados con Trump como un líder, ya que Trump ayudó y más o menos ha dado sponsor a lo que es el líder de la oposición, Juan Guaidó. ¿Cuáles son otros temas de interés para la comunidad venezolana que se sienten identificados con el lado republicano? Mira, realmente mi opinión es que eso es un tema de desesperación. Yo pienso que el pueblo venezolano está tan desesperado y tan agobiado con tantos años de sufrimientos con el mandato de Maduro, Chávez y todo esto, que ellos realmente están buscando un Ave María que los salve, ¿sabes? Y entonces ellos, por alguna razón, que realmente yo no la entiendo, ven a Donald Trump como ese Ave María. Ellos piensan que ellos todo lo que quieren realmente es que Donald Trump o les mande un drone y mate a Maduro, o que haga una intervención militar. Eso es lo que ellos juran que va a pasar. Entonces ellos creen que Donald Trump va a hacer eso, porque Obama nunca hizo nada de ese estilo y ellos están muy desilusionados con los demócratas por eso. Sin embargo, tienen memoria selectiva porque Obama fue el primero en ponerle sanciones a Venezuela. Pero Donald Trump ha hecho un muy buen trabajo en pintar a los demócratas como socialistas. Entonces tú a un venezolano le mencionas la palabra socialista y ya, le da un reflejo que se pone todo negativo porque están traumatizados por lo que ha pasado allá. Y por lo general son los venezolanos que tienen poco tiempo acá en Estados Unidos los que piensan así, ya que los que tienen más tiempo acá saben cómo es la cosa, saben que son los demócratas. Un ejemplo perfecto, una de las razones que debería importarle está ahorita el caso de que los venezolanos están siendo deportados y los demócratas quieren darle temporary protection status y sin embargo los republicanos no se lo han dado y se lo están negando. Entonces ellos pretenden ser pro Venezuela, pero no le están dando asilo a la gente de Venezuela que está acá porque se escaparon. Entonces hay como una contradicción ahí que los venezolanos no se están dando cuenta. Correcto, entonces parece de que realmente es una campaña de, como decir, de mercadeo que está pintando diferentes ámbitos a los partidos. Sí, eso y también es el trauma. Al fin y al cabo es el trauma. Entonces, para los demócratas, para los venezolanos, el hecho de que, digamos, alguien como Bernie Sanders estaba en el Partido Demócrata, eso para ellos les da pavor, porque ellos entienden que Bernie Sanders es lo mismo que lo de Venezuela, lo cual no es para nada, pero ellos no saben discernir la diferencia entre eso y ese es el problema. Ya veo. Bianca, un poquito vamos a hablar, más o menos la dinámica de la entrevista es tener y comparar lo que es el voto venezolano y el puertorriqueño y pasando, bueno, a Puerto Rico y tomando lo que es el reportaje que usted hizo con The Real America con Jorge Ramos. Usted habla sobre el activismo en los jóvenes de la isla. Creo que el activismo tiene matices en esta elección y claro, en los dos votos que estamos citando. ¿Usted qué cree que el papel este movimiento juega en las elecciones presidenciales? Pues mira, este movimiento es un deseo en Puerto Rico de romper con la política tradicional. En Puerto Rico, comparado con los Estados Unidos, es el mismo bipartidismo, o sea, dos partidos mayores por los cuales los votantes están acostumbrados a escoger entre esos dos. Pero en Puerto Rico hay un deseo bastante grande, mucho más obviamente que en los Estados Unidos, de romper con ese sistema de dos partidos primordiales. Porque como se sabe, en Puerto Rico hay una historia de corrupción, hay una historia de los puertorriqueños que se han sentido traicionados por los gobernantes y estos gobernantes resulta que en su mayoría de los casos que se han visto son de estos dos partidos en particular. Entonces el movimiento que se identifica más con la juventud de Puerto Rico es un movimiento para cambiar con eso. Ahora, no se sabe, como dije en esa pieza que hice, no se sabe si ese fuego, esa energía que se vio en las calles durante las protestas del verano pasado se van a traducir a votar diferente en estas elecciones. Ahora, eso en el plano local. En el plano de los Estados Unidos, yo creo que el pensar es un poco diferente porque nuevamente no hay ese deseo de votar fuera de los dos partidos principales. Yo creo que lo que se ve con la población puertorriqueña en los Estados Unidos es más un apoyo al candidato demócrata.
dentro de pues, las personas que están viviendo allá. Sabemos que el voto puertorriqueño es valioso porque hemos visto a ambos candidatos haciendo campaña. De hecho, hoy mismo vi que el periódico local en Puerto Rico iba a entrevistar a Kamala Harris. Entonces vemos que tantos partidos de ambos lados han estado tratando de conseguir ese voto y hemos visto endorsos de la isla a esos dos candidatos presidenciales. Entonces lo que te podría decir es que juega un poco diferente en el sentido de que la política de Puerto Rico no se divide en candidatos demócratas y republicanos, se divide en términos del estatus. Si los puertorriqueños quieren ser Estado de los Estados Unidos, si quieren ser independientes o si quieren quedarse como un territorio de los Estados Unidos. Entonces ese movimiento tiene más influencia localmente. Correcto. Y me parece que es una distinción muy clave. Como hablábamos antes de empezar la entrevista, sabemos de que, bueno, un puertorriqueño sabe de esto, pero el voto puertorriqueño es muy importante y en la Florida otros grupos de latinos no sabemos la diferencia y me parece muy importante recalcarla. José, en el último debate que fue hace una semana realmente, muchos argumentos dichos a los candidatos no fueron ciertos. ¿Qué importancia tiene la verificación de datos, el fact-checking que se dice en inglés, en vivo en estas elecciones? Parte de la labor que usted hace en las redes es esto, el fact-checking. Usted va y usted dice, bueno, acá está lo que se dijo y acá está las fuentes que prueban o desprueban de los dos candidatos. ¿Qué nos podría decir al respecto? Eso siempre ha sido un debate acá. Yo no entiendo por qué los moderadores de los debates tienen miedo a hacer el fact-checking. Aunque yo pienso que el último debate fue un poco mejor porque la manera en cómo hacían la pregunta ya te inyectaban el hecho. Entonces era como que difícil desviarse un poco de lo que era la verdad. Pero sin embargo, yo pienso que es muy, particularmente en esta época, es muy necesario porque tenemos, desgraciadamente los dos candidatos no son iguales. Hay uno que de 100 palabras, 200 son mentiras, mientras que el otro te dice 10 mentiras a lo mejor. Entonces, y es como la de la situación de los micrófonos, que tuvieron que buscar manera de cómo silenciar a los candidatos. Eso no fue por los dos candidatos, eso fue por Donald Trump. Entonces, ¿sabes? Yo pienso que es muy importante que llamemos las cosas lo que son y que veamos de alguna manera cómo hacer el fact-checking, porque yo pienso que es muy importante cuando tú eres desinformado y te pones a ver un debate, sales de ahí peor si no sabes realmente lo que le están diciendo es mentira. Entonces, yo pienso que más bien no ayuda a la situación, porque un debate es para ver a los candidatos y evaluar sus posiciones para poder tomar una decisión, y no estamos logrando eso. O sea, realmente es un espectáculo, reality show, lo que tenemos ahora. Les comento que de mi parte yo veo el debate en inglés, pero mi familia que vive afuera de los Estados Unidos la ve en español, y inmediatamente cuando uno ve los análisis políticos en inglés, muchos dan la tarea de una vez hacer el fact-checking, versus en el español de que se tiende a hacer un poco más a lo que es traducir, y el fact-checking viene más tarde. Entonces, este tipo de información o desinformación tiende a esparcirse. Que eso también es algo que me parece muy importante de decir en la diferencia de cómo estamos consumiendo los medios y en sí los debates, porque realmente estos debates no solo se ven en Estados Unidos, se ven alrededor en Latinoamérica, porque algo que he visto en todas las entrevistas es que las decisiones que estamos haciendo acá realmente afectan al mundo entero. Claro, claro. Totalmente. Volviendo con usted, Bianca. En su reportaje, los puertorriqueños que viven en la isla no votan, como hablábamos previamente. Sin embargo, los que se mudan al territorio continental sí lo hacen. Después del gran éxodo de puertorriqueños por la devastación producida por el huracán María, se han convertido en este grupo electoral fuerte. Y usted, como decía, tantos candidatos están tratando de ganar este nuevo voto. ¿Nos podría hablar un poquito de qué manera ellos han tratado de ganárselos? Sí, con campaña, ¿no? Buscando los endosos. Por ejemplo, la gobernadora actual de Puerto Rico endosó al presidente Donald Trump. Cabe destacar que fue una gobernadora que no fue electa por el pueblo, simplemente cayó en esa posición luego de que el gobernador
Ricardo Rosselló tuvo que renunciar. Así que no se sabe cuánto peso podría tener el endoso de ella, considerando que ella perdió la elección primaria en Puerto Rico, pero el presidente Trump sí recibió el endoso de la señora Wanda Vázquez. Por otra parte, tienes otros políticos que han estado tratando de sacar ese voto puertorriqueño en sitios como la Florida a favor de Biden. Entonces, por eso ves, como te dije, entrevistas con el periódico local. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puertorriqueños en realidad saldrán a votar? Porque lo que hemos visto históricamente es que los puertorriqueños que se mudan a los Estados Unidos, especialmente si no llevan mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos, no salen a votar en los Estados Unidos. Por muchos factores, pero uno de ellos porque en Puerto Rico no se habla mucho de la política federal. En Puerto Rico, lo que uno ve en las noticias cuando vives aquí, el tema de los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos se ve así como internacional, que es bien interesante porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, pero no es un tema que se toca mucho. De hecho, yo viví y me crié en Puerto Rico y estudié en Puerto Rico y yo no entendía ni conocía la política de los Estados Unidos hasta que me mudé a los Estados Unidos. Entonces es un poco difícil tener la expectativa de que los puertorriqueños que se acaban de mudar hace un par de años a los Estados Unidos se sientan con ese compromiso o que tengan las herramientas necesarias para salir a votar a un nivel federal en los Estados Unidos. Sin embargo, mencionaste el tema del huracán María. Eso puede ser un factor motivador, ya que esa imagen del presidente Trump lanzando el papel toalla se convirtió en una imagen muy hablada en las redes sociales y muchas veces cuando sale el tema, sale esa conversación de haber tirado el papel toalla como una metáfora para cómo se trató el tema del huracán. Así que veremos en estas elecciones si eso fue un factor que motiva a los puertorriqueños que se mudaron, especialmente si se mudaron a raíz del huracán María, si eso los motiva a votar porque quizás quieren ver un cambio en la Casa Blanca. Correcto, y es algo que, como usted decía, históricamente no votan por él porque es muy difícil o adaptarse a un sistema electoral completamente diferente. Pero lo que es históricamente, normalmente los puertorriqueños no van en filas a las urnas, que es importante recalcar que los venezolanos americanos tienden a ser un grupo político organizado, especialmente en la zona del sur de la Florida, donde se organizan y, bueno, tienen una voz política. Y pasando a esto, José, ¿cómo cree qué le recomienda a la población hispanohablante evitar tomar decisiones con información falsa? Bueno, yo pienso que lo muy importante es que particularmente cuando hay que aprender a discernir y la gente de verdad tiene que esforzarse un poco en discernir y saber cuáles son las fuentes confiables de información, porque eso es un problema bastante grande. Estoy seguro que a ustedes también les pasa cuando nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros padrinos nos andan mandando videos por WhatsApp, por Facebook, y más de la mitad son cosas que son más fake que bueno. Entonces yo pienso que está la parte generacional, que yo creo que esa generación no entiende la diferencia de las cosas y va a ser muy difícil que lo entiendan, no sé qué se puede hacer, pero últimamente es realmente aprender a discernir, definir cuáles son tus fuentes confiables de información y hacer el esfuerzo de entender lo que está pasando para que tú puedas formar tu propia información. Yo, por ejemplo, veo mucho un canal que se llama MSNBC acá. Ellos a veces tienen muchas opiniones de muchas cosas. Yo puedo ignorarlas y sacar los hechos de lo que me están diciendo y armar mi propia opinión. Entonces, es quitarse la mentalidad de ser un robot de los medios, porque los medios no están aquí para hacer el trabajo de nosotros, ellos simplemente están reportando. Cada quien tiene que discernir. Pero yo pienso que obviamente el problema, igual que lo que pasó en Venezuela con Chávez, es que el presidente está pintando de villano a todos los medios y entonces le ha quitado la credibilidad a mucha gente y obviamente eso crea una dinámica bastante tóxica. Entonces, mi recomendación es realmente hacer el esfuerzo de discernir cuáles son las fuentes que estás consumiendo y realmente crear tu propia opinión, pues estar informado.
Claro, totalmente. Qué interesante este tema que recalca de generacional. Y es cierto, porque lo que es la generación de millennial y más abajo de Gen Z tienden a ser un poquito más, bueno, crecimos con lo que es las redes sociales en Internet y entonces venimos con ya esta educación de saber esta fuente no parece que sea buena fuente, esta fuente parece más confiable. Lo que pasa en la generación, lo que son nuestros abuelos, nuestros padres, tienden un poquito a faltar eso. Así de que es cierto. Sí, yo siempre digo esto, si creen de que es un título muy amarillista o tal vez muy impactante, vean a ver cuál es la fuente. Eso es algo que le quiero recalcar a toda nuestra audiencia y asegúrense de que sea una fuente confiable antes de compartir y antes de esparcir estos datos. De acuerdo. Bueno, de la misma manera que le preguntaba a usted, Bianca, cuéntenos, ¿qué temas de interés son para los puertorriqueños, este grupo emergente en la Florida, ya que representan el 27% de los votantes en el estado del Sol? Pues yo creo que cuando hablamos de los puertorriqueños en la Florida, los temas importantes son las oportunidades de trabajo, la razón por la cual muchos puertorriqueños se mudan, especialmente después de un desastre como el huracán o el terremoto, es buscando esas oportunidades de empleo. Así que ese es un tema importante para ellos. También el tema de las ayudas federales que llegan a Puerto Rico después de un desastre, que lleguen de manera efectiva y que verdaderamente puedan representar un cambio para las personas que están viviendo en situaciones devastadoras después de un desastre natural. Y yo diría que por último, y la verdad es que no tengo los números para decirte cuán influyente puede hacer esto, pero si eres un puertorriqueño que estás viviendo en los Estados Unidos, pero tienes un interés grande en que se decida el estatus político de Puerto Rico, pues entonces estás pensando qué presidente va a apoyar el estatus que yo prefiero, ¿no? Entonces, si yo quiero estadidad para Puerto Rico, pues entonces voy a estar pensando qué presidente va a tener eso en mente, qué presidente se ha expresado a favor de la estadidad, si es lo que yo quiero para Puerto Rico. Qué importante, exactamente. Entonces es lo mismo, como estaba diciendo José, no haga que los medios lo que estamos es para reportar y usted para hacer sus propias decisiones, así de que, bueno, vayan y vean cuál es el candidato que se alinea más con sus valores y con sus intereses. Y en el caso, pues, de los puertorriqueños sería el Estado, si quieren ser parte, y bueno, todo lo que es este dilema. Bianca, ¿qué papel juegan las redes sociales en la desinformación de la comunidad latina? Pues un poco de lo que hablaba José, ¿no? A veces en las redes sociales cuando salen estos temas bien controversiales y especialmente si ya uno tiene una inclinación política y lo que uno encuentra en las redes confirma lo que uno ya cree, pues entonces a veces uno se va, como decimos en Puerto Rico, se va por ese roto y entonces no hay quien lo pare. Entonces yo creo que en Puerto Rico lo que se ve, más que nada cuando se trata de temas de Puerto Rico, la desinformación se trata de que hay muchos matices, ¿no? Entonces a veces no distinguimos entre lo que es un tema complicado y complejo versus tomar una cita y pensar que es la verdad absoluta. Y le doy un ejemplo. En Puerto Rico se habla mucho pues de los fondos federales. Discúlpeme, por favor, continúen la conversación que tengo que ir a buscar a mis perritos, ¿ok? No hay problema. Rápido. Claro, no hay problema. Bueno, cuéntame, en este momento sabemos de que tú lidias con todo lo que son las redes sociales y de ahí es donde te has movido. José, ¿qué ejemplos de información o desinformación has visto en todo lo que es tu trabajo en las redes? A mí de verdad lo que me perturba demasiado ahorita es la cuestión de las conspiraciones y todo esto de QAnon. ¿Sabes? Andar diciendo que Hillary esta es un grupo de pedófilos y un montón de cosas. O sea, unas cosas que parecen como de Marte. O sea, de verdad que a veces no entiendo y eso es lo que me preocupa porque eso es algo nuevo que nunca ha existido. Siempre los medios de comunicación han sido regulados hasta cierto punto y por primera vez
tenemos cosas que se propagan de una manera increíble y pueden ser totalmente mentiras. Y como estamos hablando temprano, hay mucha gente que no sabe discernir y eso es lo que a mí me asusta. Entonces, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser muy buenas para tú diluir la información correcta, pero a la vez propagan la información incorrecta. Entonces, yo pienso que eso va a ser una gran crisis existencial que vamos a seguir luchando en los próximos años. Correcto, o sea, yo creo que toda esta conversación dirige a vean de dónde viene la fuente y claro, no usar lo que es confirmar su propio conocimiento. Si yo creo que el cielo es verde, no voy a buscar fuentes que me confirmen esto. Realmente es saber la verdad. Y como usted comentaba, nos iba a dar un ejemplo de eso, Bianca. Sí, y perdónenme, que es que tengo unos perritos que son nuevos rescatados, entonces se me van para la calle y me da un miedo que me le vayan a hacer daño, así que discúlpenme por eso. Pero les daba el ejemplo de los fondos federales. Sabemos que en Puerto Rico, después del huracán, vimos al mismo presidente tuitear información incorrecta. O sea, él hablaba de miles de millones de dólares que se habían otorgado para Puerto Rico. No es completamente falso por el hecho de que sí se habían aprobado ciertos fondos, pero no habían llegado a Puerto Rico. Entonces, el decir que se habían aprobado y se habían enviado todos estos miles de millones de dólares y que habían sido robados, pues entonces da una impresión incorrecta. Entonces, tienes a algunas personas, parte del electorado en los Estados Unidos, pensando que se ha enviado muchísimo dinero a Puerto Rico y que los políticos se lo han robado. Ahora, nuevamente, son matices, ¿no? Porque sabemos que han habido muchos casos de corrupción en Puerto Rico, pero eso no significa que lo que tuiteó el presidente sea completamente cierto. Correcto. Y en eso se da también de que ha habido mucha discusión en lo que es de Twitter, porque en esta campaña, y claro, desde que la administración actual llegó al poder, por ahí se da mucha conversación oficial. Por lo tanto, la gente cuando viene de una cuenta oficial, y este fenómeno se da también en Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos yo diría que es un poco más nuevo, que usted ve un tuit del presidente, entonces usted lo toma como que es realmente la verdad, como que estos son datos duros, pero realmente hemos visto que hasta Twitter ha tenido que corregir y claro, ha habido un poquito de discusión si es algo que se debe hacer por parte de Twitter. Bueno, entonces también me gustaría preguntarle a ustedes dos si han algún tema que no hayamos discutido, algo que les gustaría recalcar. Si quiere empezar usted o José. Bueno, sí, hay un tema que me viene a la mente que es muy relevante en cuanto a lo que está pasando aquí en Estados Unidos y yo pienso que es algo que los latinos no estamos acostumbrados de hablar y es la cuestión del racismo. Yo pienso que dentro de la comunidad latina hay mucho racismo, particularmente los que venimos de Latinoamérica y muchos de los que están en Miami, los venezolanos, los cubanos, simplemente porque son blancos de piel, no se creen latinos cuando llegan acá y se siente un aire de superioridad contra las personas de color y no han expresado una solidaridad con lo que es, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter. Y lo ven como, los pintan como comunistas y yo creo que a lo mejor es porque les recuerda los movimientos de los revolucionarios en Venezuela, donde en Venezuela básicamente el sistema que tú tenías en la clase alta, todo el mundo es blanco, la clase baja, todo el mundo es de color, ¿sabes? Entonces yo creo que les trae como que esos recuerdos de Venezuela y ni siquiera se preocupan por tratar de entender lo que es el movimiento de justicia social. Y entonces tú ves que hay un racismo recalcado que en Latinoamérica era como más pasivo y no se hablaba, pero una vez que vienen acá y está en todos lados, como que no saben cómo reaccionar, la mayoría reaccionan mal y eso me parece que es un tema que no se ha discutido tanto dentro de nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablando generalmente, lo que es la cobertura en los medios hispanos tiende a no hablar de eso y los medios mayores hispanohablantes acá en los Estados Unidos fueron criticados al principio por las protestas, ya que no se cubrieron, pero sí es un tema racial que creo que va a jugar un papel muy importante en las elecciones, ya que este año ha estado justamente al frente y ha sido algo que están en los titulares durante todo el año. Sí, claro que sí. Claro, Bianca, ¿algo que le gustaría agregar?
Sí, un tema que yo creo que es pertinente para Puerto Rico, pero quizás no se habla mucho en los Estados Unidos, es el tema del estatus de Puerto Rico. Mientras este tema se habla todo el tiempo en Puerto Rico, de hecho nuestros partidos políticos están basados en la preferencia de estatus. En los Estados Unidos yo creo que no se habla específicamente de ese componente de quizás lo que algunos llaman en Puerto Rico el estatus colonial de Puerto Rico. Hemos llegado a un punto donde no importa a qué partido pertenezca uno en Puerto Rico, si quiere estadidad, si quiere independencia, si quiere un estatus territorial diferente, los políticos de los tres partidos están de acuerdo de que consideran el estatus actual de Puerto Rico con los Estados Unidos colonial. Y yo creo que nuevamente no es un tema que se trata mucho en los Estados Unidos, porque yo creo que tal vez es una fuente de vergüenza el hecho de que en el siglo XXI un país como los Estados Unidos tenga lo que se llama en legislación en los Estados Unidos una posesión, porque así se le refiere a Puerto Rico, tener una posesión. Entonces, yo creo que es un tema que para mí, por lo menos en mi periodismo, es un tema que toco porque siento que no se habla suficiente en los Estados Unidos y a veces se olvida el hecho de que los Estados Unidos tiene ese territorio y por consiguiente tiene esa responsabilidad con Puerto Rico. Me gustaría agregar algo en esa conversación, si puedo. Sí, claro, José. Me encanta ese tema y de hecho yo sí le he estado haciendo bastante seguimiento acá. Porque básicamente lo que está pasando es que los demócratas quieren que Puerto Rico sea estado y los republicanos no quieren porque básicamente se agrega un estado, son 2 senadores más, que lo más probable es que van a ser demócratas y esa es la dinámica. Pero ya con todo esto de que hay que corregir el gobierno, la corte, todas las cosas que están haciendo los republicanos, ya se está hablando mucho de que una de las primeras cosas que quieren hacer los demócratas, si tienen la mayoría del Senado, es darle Estado, reconocer a Puerto Rico como Estado y también a Washington, D.C. Y es algo bien interesante porque se toca el tema cuando es de interés político para los partidos mayoritarios en los Estados Unidos. El resto del tiempo no existe, pero ahora, como es muy importante para los intereses políticos de estos partidos, se está tocando el tema y lo interesante va a ser cuál va a ser el resultado del referéndum en noviembre en Puerto Rico, porque en noviembre se le va a preguntar a los puertorriqueños estadidad, sí o no. Y las encuestas hasta el momento no están mostrando que la estadidad va a ganar. Entonces va a ser un poco más difícil para los demócratas en los Estados Unidos claro. tomar ese tema y decir, vamos a convertirlos en estados y los puertorriqueños están diciendo, no queremos ser estados. Claro, claro. Es un tema muy complejo, como usted decía, o sea, no es ver la cita, es ver realmente todo lo que acapara. En ese momento, bueno, estamos llegando a la conclusión y me gustaría decirles de que, bueno, Bianca es una reportera independiente y ellos hacen un trabajo excelente. Ahora que ella mencionaba lo de los perritos, ella ahí, no sé si quieres hablar un poquito de la historia de los perritos como nota al final. Pues no sabía que José, su plataforma es TikTok, porque yo empecé a utilizar TikTok recientemente desde la pandemia, como muchos de nosotros, ¿no? Entonces ahí es donde lo he estado utilizando mucho para promocionar mis reportajes, pero por supuesto mi video más visto no ha sido de mis reportajes, ha sido de los perritos. Porque en Puerto Rico hay muchos perros abandonados, lamentablemente. La realidad es que la gente, tenemos un poco esta cultura muy dañina de coger perros y luego soltarlos en la calle cuando ya no los queremos. Y es bien común que en Puerto Rico hayan perros abandonados por la calle. Entonces yo iba precisamente de camino a un reportaje cuando veo a los 2 perritos al lado de la calle y me robaron el corazón. Y tuve que volver por ellos y los rescaté. Entonces ahora tengo 2 perros en mi casa. Entonces puse el video de la historia en TikTok y tiene no sé cuántos 5 millones de views. Entonces, pues desde entonces tuve que aclarar que mi contenido no es de perros, mi contenido es de otras cosas. Y he tenido que hacer otro tipo de contenido, pero la verdad es que TikTok hasta el momento me ha gustado mucho como plataforma para tocar los diferentes temas que a mí me gusta reportar. Completamente. Esto es, más o menos, la estructura, yo creo, de la entrevista, porque las redes sociales han influenciado tanto en las decisiones, y no solo digo las tradicionales, como lo es Facebook, como lo es Twitter, TikTok ha sido
increíble la manera, especialmente por la pandemia, que todos hemos ido, especialmente los millennials que podemos votar y los Gen Z que acaban de entrar al grupo electoral y estamos consumiendo y produciendo lo que son información fácil de consumir y de entender. Y ustedes dos hacen un trabajo excepcional en tener conceptos complejos y poderlos hacer en un minuto o menos, y claro, con información, con una buena fuente y información adecuada. Sí. No, de verdad es increíble. El proceso para mí ha sido muy satisfactorio porque tienes como que el feedback de la gente que te pide cosas, te dan gracias por todo lo que estás diciendo, te piden que hagas videos de otros temas, entonces es una relación bastante, estoy aprendiendo esto y me parece muy divertido, digamos. Totalmente. Y si quieren contar un poquito de los proyectos que tienen avecinándose y dónde pueden encontrar los reportajes y de dónde y sus plataformas. Bianca. Sí, pues para mí me pueden encontrar mi nombre, Bianca Graulau, se pronuncia Graulau, pero se escribe Graulau, un poquito complicado, pero si me buscan me encuentran ahí en las redes, en Instagram, TikTok, tengo mi canal de YouTube, que es donde pongo mis reportajes completos. Entonces, cuando se trata de proyectos futuros, pues voy a seguir tocando los temas de política, los temas sociales, los temas del ambiente, que son los temas que más me apasionan. Completamente. Ella tiene un reportaje sobre los taínos de Puerto Rico que me pareció muy interesante. Si les gustaría saber un poquito más sobre esto, diríjense al canal de ella, que fue un excelente reportaje. ¿Y usted, José? Mira, yo realmente empecé a hacer esto por la cuestión de las elecciones y quería informar a la gente de las elecciones. No tengo plan para después de las elecciones. Yo creo que será, depende de lo que pase en las elecciones. Como mucho, ¿verdad? Pero de momento seguiré, estoy tratando de, mira, yo para mí esto es un momento de desesperación que yo veo que aquí está pasando lo que estaba pasando en Venezuela. Lo veo que vamos en ese camino y esa es la urgencia que yo estoy tratando de expresar en mi TikTok y me pueden conseguir en JM Monteblack en TikTok. JM Monteblack. Así es. Entonces, bueno. Sí, por favor, te voy a buscar también el tiempo. Exacto. Y bueno, cualquier pregunta, comentario, por favor, déjenlo en los comentarios. Y muchísimas gracias. Estén pendientes para la próxima entrevista, que es justo un día antes de las elecciones. Y nuevamente, Bianca, José, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el trabajo que desempeñan en las redes sociales. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Entonces, buenas noches a todos y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.